Ciudades antiguas perdidas durante siglos. Docenas de personas han arriesgado su vida para encontrar Paititi. Tesoros escondidos en la profundidad del mar. Los habitantes del lugar me dijeron que las naves no solo suelen volar sobre el lago, sino que también se sumergen en él. Y cámaras secretas, enterradas bajo la gran esfinge de Egipto. El oro era la piel de los dioses. En el mundo antiguo, Egipto era el principal proveedor de oro de toda la zona. Desde el principio, los humanos han estado obsesionados con leyendas de oro escondido. ¿Será que nuestro deseo por este metal precioso va más allá de la riqueza? Es como si estuviéramos programados genéticamente para amar el oro. El oro representa nuestra conexión con las estrellas. Muchos investigadores sostienen que los extraterrestres antiguos vinieron a la Tierra a buscar oro. Millones de personas en todo el mundo creen que seres extraterrestres nos han visitado en el pasado. ¿Será esto cierto? ¿Ayudarían los extraterrestres antiguos a forjar nuestra historia? Y de ser así, ¿habrán venido en busca de oro? Lago de Guatavita, Colombia. Se cree que es el cráter de un meteoro antiguo. Es un lago circular rodeado de montañas y el centro de una de las búsquedas más grandes de la humanidad. La búsqueda de El Dorado, la ciudad de oro perdida. Desde el siglo XVI, El Dorado ha sido el santo grial de los cazafortunas. Cuentan las leyendas que en algún lugar de América del Sur hay un lugar lleno de riquezas incalculables. Pero hasta el sol de hoy, la mítica ciudad no se ha descubierto. Si ese lugar magnífico existe, ¿por qué los exploradores no lo han podido encontrar en siglos? Algunos creen que la respuesta yace dentro de este lago misterioso. La historia del Dorado proviene de una laguna cercana a lo que hoy es Bogotá, Colombia, la laguna de Guatavita. En esta zona vivían los muiscas, una cultura prehispánica que no era igual a los incas ni a los aztecas. No tenían grandes ciudades, pero tenían un cacique y además de eso sabían producir oro. El gobernador de la parte sur del territorio muisca era conocido como Zipa. Sin embargo, los conquistadores que llegaron en el siglo XVI llamaban al lugar El Dorado. Le dieron ese nombre luego de presenciar uno de los rituales más sagrados de los muiscas. Zipa navegaba en una embarcación real hasta el medio del lago de Guatavita para llevarle ofrendas de oro a un dios que habitaba en el fondo del lago. Se decía que el cacique se trasladaba después de sagrados ritos hasta la laguna de Guatavita. Allí lo cubrían de resinas y luego polvo de oro. Ese oro se acumulaba en el lago y se lanzaban objetos de oro al lago como sacrificio. De ahí viene la creencia de El Dorado en Colombia. En 1912, el ingeniero británico Hartley Knowles dirigió una excavación en el lago de Guatavita. Dijo que recuperó aproximadamente $20,000 en tesoros que incluían objetos de oro. Knowles creía que había muchos más debajo del lecho endurecido del lago.
¿Serían los descubrimientos de Knowles una prueba de que la historia del jefe de los muiscas es real? De ser así, ¿quién o qué era el supuesto dios que habitaba el fondo del lago? Existen varias teorías sobre la búsqueda de oro por parte de antiguos extraterrestres. Uno de los personajes que más habla de esto es Zecharia Sitchin, quien plantea que estos extraterrestres llegaron a nuestra Tierra para llevar el oro, recubrir su planeta y de esta manera protegerlo. El oro literalmente es un metal extraterrestre, o bien previo a la formación del Sol y de los planetas. Ya estaba en la nube protoestelar que le dio nacimiento a nuestro sistema solar. Estos metales tan especiales pues fueron reconocidos por los sabios de la antigüedad y tenían un valor más allá de la economía o las monedas que pensamos hoy en día. El oro es un elemento raro y muy valioso en el universo. ¿Venían los extraterrestres a la Tierra en busca de oro? ¿Pudo ser posible? Según los teóricos de los antiguos astronautas, sí lo es. Y sostienen que hay pruebas en numerosas escrituras y leyendas del mundo antiguo, como la legendaria ciudad inca Paititi, que muchos creen que se encuentra en la región sureste de Perú. El Paititi empieza a existir como leyenda a raíz del interés de los españoles por el oro. Ellos comienzan a tener noticias de una ciudad con templos de oro y dioses de oro y paredes de oro. Es por eso que comienzan a explorar la selva, porque la información que les llega es que se encuentran en la selva. Muchas veces confunden El Dorado con Paititi. Para mí, El Dorado era una zona de producción de oro en la región norte de América del Sur y Paititi, otra civilización contemporánea con los incas de Perú y Bolivia que aún no se ha encontrado. Esa ha sido parte de mi búsqueda durante los últimos 25 años de trabajo. Desde 1984, los exploradores Gregory Dejermenyan de Estados Unidos y Paulino Mamani de Perú han realizado más de 15 expediciones en busca de la mítica ciudad de oro. Hay una carretera de piedra inca que lleva a lo que se conoce como Paititi. Es la carretera que hemos estado siguiendo. Dicen que Pachamama, la diosa de la tierra, cubre estas áreas de dificultad. Hay cosas que podrían quedar ocultas para siempre entre el musgo, la selva y los ríos. Comenzaron la búsqueda en Cusco, en el lugar sagrado de los incas llamado Coricancha, que significa Templo Dorado. En 1559, los conquistadores españoles demolieron Coricancha para construir la Catedral de Santo Domingo, que aún sigue en pie en el centro de Cusco y está rodeada de las ruinas del antiguo templo inca. La catedral tiene un altar enorme cubierto de oro. Sin embargo, los conquistadores dejaron testimonio de que la catedral se ve opacada ante el espléndido Coricancha, que no solo estaba lleno de estatuas de oro, sino que también estaba cubierto de láminas de oro sólido. Para los incas, el oro era la representación del sudor del sol, por lo tanto tenía un origen sagrado. El sol era la máxima deidad de los incas y por eso el sudor del sol representaba la posesión más sagrada que se pudiera imaginar. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que un ídolo dorado del sol, llamado Punchao, que vivió alguna vez en Coricancha, puede darnos pruebas de que los extraterrestres tuvieron contacto con los incas.
El Coricancha era uno de los templos más importantes para los incas y era muy famoso por un platillo gigante dorado que, según cuenta la leyenda, descendió desde el cielo para encontrarse con el gobernante Atahualpa y le permitió tener contacto con seres celestes. ¿Habrá sido el platillo dorado gigante de Coricancha construido en honor a algún visitante extraterrestre? Y si los extraterrestres vinieron a esta mina de oro, ¿demostrará ello que Paititi está cerca? En 1533, los españoles tomaron la ciudad de Cusco y saquearon el templo de Coricancha en busca del oro inca. Pero según una leyenda local, el oro ya había sido trasladado al fondo de un lago ubicado a 32 kilómetros al noroeste de la ciudad. El oro de Cusco fue protegido aparentemente por un sacerdote inca que, al enterarse de la codicia de los españoles, evacuó todo lo que pudo y lo aventó a una laguna que está cercana al Cusco, que de hecho era la laguna donde tomaban el agua potable. Aún más misteriosos resultan los testimonios frecuentes de avistamientos en el cielo del área. Son avistamientos que han sucedido durante cientos de años. La gente de la zona me ha dicho que las naves no solo vuelan sobre la laguna, sino que también se sumergen en ella. He oído decir que se abre un vórtice del tamaño de la nave espacial de unos 6 metros de diámetro. La nave entra, el vórtice se cierra y más tarde se abre de nuevo para que la nave salga. Si es cierto que naves espaciales vienen a este lugar, como dicen los habitantes del área, ¿habrá alguna conexión entre esas visitas y las leyendas del oro escondido en el fondo de la laguna de Piuray? Docenas de personas han arriesgado su vida para encontrar el Paititi. Algunos lo hacen por su valor monetario, otros por dejar su nombre escrito y por último quienes la buscan para redescubrir estos tesoros y de esta manera, pues por supuesto, demostrar que la leyenda es una realidad. Quizá el mayor misterio no es en realidad si se descubren o no las ciudades míticas de El Dorado y Paititi, o dónde. El mayor misterio es lo que revelen cuando sean descubiertas. Universidad Imperial de Tokio, marzo de 1924. En uno de los primeros experimentos con energía nuclear, el profesor Antaro Nagaoka dirigió 150.000 voltios de electricidad a un isótopo de mercurio bajo una capa dieléctrica de aceite parafínico durante 4 horas. El objetivo era extraer un protón de hidrógeno del núcleo de mercurio para producir un nuevo elemento. Oro. El experimento fue un éxito. El profesor Nagaoka resolvió el misterio que muchos científicos no pudieron descifrar en siglos: el misterio de la piedra filosofal. La idea de la piedra filosofal era concebir un metal muy denso como el plomo y por medio de la alquimia transformarlo a un metal sutil como lo es el oro, pero sobre todo con mayor valor espiritual porque el oro es un perfecto conductor de las corrientes eléctricas de la naturaleza. Durante miles de años, los reyes han buscado este dispositivo mítico que puede crear oro a partir de metales comunes. Científicos y alquimistas han tratado de inventar uno durante siglos. Incluso Isaac Newton estaba obsesionado con el misterio de la piedra filosofal en el siglo XVII, aunque la corona inglesa castigaba la alquimia con la muerte porque temían que el oro se devaluara. Para 1924,
Cuando el profesor Nagaoka realizó su experimento, la mayor parte de la comunidad científica había declarado que era imposible producir oro a partir de otro metal. Pero eso cambió rápidamente cuando descubrieron dónde tenían que buscar. El secreto de la alquimia está en las estrellas. En la naturaleza, el oro se forma como consecuencia de las reacciones nucleares del Sol. Luego se esparce por todo el universo cuando ocurre una supernova. El Sol explota y despide todos los elementos. Ahora sabemos cómo controlar las reacciones nucleares y tenemos la capacidad de fabricar oro a partir de otros elementos. El oro es un metal muy importante en la carrera de la exploración espacial. Es un perfecto reflector de la energía infrarroja, es decir, del calor excesivo. El oro es un metal perfecto por su duración y por su resistencia, aún en el espacio exterior. Aquí, en la Universidad de California, en Irvine, el doctor A.J. Shaka realiza experimentos de alquimia casi todos los días. Colocamos mercurio en uno de estos tubos. El mercurio tiene un isótopo menor de 0,15%. Se llama mercurio 196. Ese isótopo toma un neutrón y en 23 horas lo convierte en oro. Para llevar el reactor a su capacidad máxima, el Dr. Shaka retira los vástagos de control que absorben los neutrones y evita que reaccionen con otros átomos, lo que genera energía a una velocidad asombrosa. En cuanto a la cantidad de energía, incluso eléctrica, que se puede generar a partir de una masa de material, la energía nuclear es de 10 a 20 millones de veces mejor que cualquier otra cosa. 24 horas después, el experimento tuvo éxito y produjo oro. Es una verdadera piedra filosofal que funciona en el sótano de un pequeño edificio universitario. La alquimia ha sido un descubrimiento muy valioso para la ciencia, pero es irónico que no haya producido riquezas incalculables. La radiación en un reactor durante un día produce 0.3 de centavo en oro. La operación del reactor cuesta $200 por hora. No es rentable. La alquimia moderna es muy ineficiente para crear grandes cantidades de oro. Pero los teóricos de los antiguos astronautas creen que hace miles de años se usaba una tecnología mucho más avanzada en el antiguo Egipto. Otra civilización en la que relacionaban el oro con los dioses. El oro como metal o elemento divino estaba muy arraigado en las creencias del antiguo Egipto. El oro representaba la piel de los dioses y allí radica su importancia. Egipto poseía el mayor suministro de toda la zona. Existen cartas que los reyes de Babilonia le escribían a los faraones pidiéndole oro y pidiéndole mucho oro. Y decían además, porque allí el oro es como el polvo que cubre sus tierras. Pero ¿por qué el oro era mucho más abundante en el antiguo Egipto que en sus tierras vecinas? ¿Y por qué los egipcios consideraban este metal como algo de otro mundo? Según los teóricos de los antiguos astronautas, es posible que los egipcios pudieran fabricar oro y que hayan recibido ayuda de otros mundos para ello. Si se pueden realizar transmutaciones alquímicas en un reactor modesto como el de la Universidad de California, ¿qué se podría hacer con un reactor más grande? Un reactor tal vez del tamaño de la Gran Pirámide de Giza. Christopher Dunn sostiene que la pirámide de Giza era algún tipo de máquina gigante que realizaba alguna reacción química. Es posible que se usara la pirámide de Giza para transmutar otros elementos en oro. Cuando veo los planos del interior de la pirámide, los pasadizos y cámaras,
no me parece que se hubiera usado realmente como una tumba. La precisión de su construcción, de las piedras que están en la cámara de la reina, la gran galería y las miles y miles de toneladas de granito que fueron traídas a través del río Nilo desde 800 kilómetros de distancia para construir la cámara del rey. Son detalles que se destacan y que me dan a pensar que hacían otras cosas allí, cosas diferentes. Fue construida como una máquina, tal vez se usaba como tal. ¿Habrá sido la Gran Pirámide de Giza la piedra filosofal original? De ser así, ¿cómo pudo una civilización antigua construir algo equivalente a un reactor nuclear? ¿Será la búsqueda centenaria de la piedra filosofal algo más que un deseo de oro y riquezas? ¿Representará la búsqueda de la tecnología perdida, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas? Tal vez la clave de ese conocimiento siga escondida en algún lugar del planeta y se pueda encontrar en áreas que tienen grandes cantidades de tesoros escondidos. ...1936... Meseta de Giza, Egipto. Durante más de 3.000 años, el cuerpo de la gran esfinge estuvo sepultado bajo la arena. Pero luego de 11 años de trabajo, los arqueólogos egipcios desenterraron el monumento entero por primera vez desde la antigüedad. Mide 73 metros de largo y 20 de alto. Es la estatua monolítica más grande y antigua del mundo. Su forma es aún más increíble. La esfinge tiene cabeza de hombre y cuerpo de león. Los egiptólogos datan la construcción de la gran esfinge en el reinado del faraón Jafra, en los años 2500 a.C. aproximadamente. Sin embargo, otros sostienen que su construcción es mucho más antigua. Un grupo de investigadores y yo refutamos esas fechas ortodoxas de construcción de estos monumentos de los años 2500 a.C. La erosión de la esfinge indica que es muchísimo más antigua. A pesar de que los egiptólogos no llegan a un acuerdo sobre cuándo o por qué se construyó este extraño monumento, los teóricos de los antiguos astronautas creen que puede ser una evidencia de que los extraterrestres estuvieron presentes en el antiguo Egipto. En muchas de las inscripciones de las esfinges egipcias y sumerias podemos ver criaturas mitad hombre, mitad animal, y variaciones de distintas combinaciones de seres humanos y animales. ¿Por qué hacían eso? Es lógico pensar que muchos de estos textos antiguos explican la venida de extraterrestres a la Tierra que nos crearon a su imagen y semejanza. El difunto Zecharia Sitchin sostenía que los Anunnaki eran de otro planeta del sistema solar y que vinieron a la Tierra para extraer oro, pero no iban a hacer el trabajo ellos, sino que decidieron alterar genéticamente a las criaturas que existían aquí y así crearon a los humanos. Si es así, es posible que usaran alteraciones genéticas para experimentar con los humanos y con otras especies. ¿Podría ser la gran esfinge una prueba de la ingeniería genética de los extraterrestres de la antigüedad? ¿Y habrá sido esta enorme estructura un simple depósito en el caso de que los extraterrestres hayan alterado genéticamente a los humanos y animales para extraer oro, como sostenía Zecharia Sitchin? Es posible que los arqueólogos egipcios que excavaron la gran esfinge
hayan estado buscando oro? Durante siglos, se han descubierto cámaras secretas y sistemas elaborados de túneles en toda la meseta de Giza. Se encontró un pozo denominado el Pozo de Osiris. Este Pozo de Osiris conduce a la parte inferior de la meseta de Giza, detrás de la Esfinge. Y se encontró además que este pozo está lleno de pasillos y pasadizos. Y estos no conducen a ningún lado. ¿Cuál fue realmente el sentido de haberlos construido? En años recientes, se han hecho barridos con georradares que revelan numerosas cavidades subterráneas, ubicadas no solo alrededor de la Esfinge, sino también debajo de ella. No estoy hablando de especulaciones, no estoy hablando de mitos y no estoy hablando de leyendas. Estoy hablando que por primera vez la ciencia ha comprobado de que todo ese lugar está lleno de pasadizos, pasillos y cámaras escondidas. Encontraron pruebas de lo que parece ser cámaras artificiales. No se trata de que haya o no un pasadizo secreto debajo de la meseta de Giza. La pregunta es, ¿podemos tener acceso a él? ¿Hay algo de valor extraordinario ahí? ¿Algo que tal vez desafíe la ciencia o que sea de origen extraterrestre? Si las supuestas cavidades bajo la Esfinge contienen oro extraído por seres extraterrestres antiguos, ¿podrían contener algo más que tesoros materiales? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que existe un depósito complejo y secreto debajo de las patas de la Esfinge. Se conoce como el Salón de los Registros y data de la caída de Atlantis, la cual, según los textos antiguos, ocurrió hace casi 12.000 años. También indican que había extraterrestres viviendo en Atlantis que necesitaban un depósito donde acumular su conocimiento. El Salón de los Registros fue hecho por humanos con herramientas y conocimiento extraterrestre. Se especula que un grupo de sobrevivientes de Atlantis llegó a Egipto en el año 10.500 a.C. aproximadamente. Llevaron consigo sus registros y conocimiento y construyeron un depósito en algún lugar de Giza. Si los arqueólogos llegan a desenterrar algún día las cámaras secretas que están debajo de la Esfinge, ¿qué encontrarán? ¿Oro? ¿Una biblioteca de conocimientos extraterrestres antiguos? ¿O tal vez ambos? Yo creo que está llena de tecnología de oro que alguna vez perteneciera a los dioses. Tal vez nos ayude a descubrir quiénes construyeron las pirámides, cómo las construyeron y si hay algún portal en el Salón de los Registros que lleve a las estrellas. De existir el Salón de los Registros, ¿será posible que contenga conocimientos extraterrestres asentados en láminas de oro en vez de pergaminos antiguos? El oro es un metal impresionante. Es uno de los mejores conductores eléctricos que hay. Por eso es muy importante en la electrónica. Además de ser un buen conductor, no se corroe. El oro es la elección correcta a la hora de necesitar un material para electrónica que sea duradero y de muy buena calidad. ¿Estarán almacenados los conocimientos antiguos en el oro y no solo con el oro? La respuesta podría estar escondida a 2.900 kilómetros de distancia, bajo la iglesia de Rennes-le-Château, Francia. La villa de Rennes-le-Château, Francia. 29 de enero de 1953. Marie de Narnaud, una mujer de 85 años en su lecho de muerte, promete divulgar un secreto sobre un gran tesoro que ha guardado durante mucho tiempo.
Pero un derrame cerebral le impidió hablar o escribir y murió con el secreto. Justo antes de morir, Marine Arnaud le contó a la gente de Rennes-le-Château que ella tenía un gran secreto. Su secreto consistía, y le decía así a los habitantes del pueblo, en que debajo de Rennes-le-Château había oro para que todos fueran ricos durante 100 años. El problema es que a Marie le dio un derrame cerebral y se llevó el secreto a la tumba. Las leyendas sobre un gran tesoro de oro escondido en Rennes-le-Château datan del siglo V. En el año 410 después de Cristo, los guerreros germánicos, conocidos como visigodos, saquearon Roma y trajeron hasta acá todos los tesoros robados que pudieron cargar. Pero al abandonar la región 200 años después, dejaron atrás una parte de su mala vida riqueza. Los visigodos enterraban tesoros con sus muertos. Rennes-le-Château cobró importancia porque se cree que hay oro enterrado ahí. Durante cientos de años, corrieron rumores de tesoros enterrados, pero nunca se hallaron ni hubo pruebas palpables. Pero en 1891, un joven sacerdote llamado Bérenger Saunier remodeló la iglesia de la villa y, según la leyenda popular, descubrió algo que lo hizo rico de la noche a la mañana. Esa riqueza era parte de un gran tesoro de oro que estaba enterrado en una serie de catacumbas debajo de la iglesia. Son catacumbas antiguas. Estaban allí mucho antes de que construyeran la iglesia. Se sabe que en esta área había cuevas que los visigodos usaban. He vivido aquí durante 16 años. Sabemos que hay un túnel que pasa por debajo del jardín, viene del castillo y llega a la iglesia y pasa por este lugar. Hay gente que ha venido en busca de oro desde 1950. Algunos lo han encontrado. ¿Será que el oro es todo lo que hay? ¿O es solo el primer paso de muchos hasta revelar el verdadero misterio de Rennes-le-Château? A pesar de que el padre Saunier asegura haber encontrado esa riqueza por casualidad, muchos creen que llegó en busca del oro de los visigodos y que aún queda mucho más en las catacumbas bajo la iglesia. Pero aún más misterioso resulta el comportamiento del sacerdote luego de haber encontrado el oro. Un comportamiento que se reflejaba en el diseño de la iglesia. Saunier era un hombre que buscaba documentos antiguos y conocimientos específicos en los círculos de alquimia. El oro es el eje de muchos procesos alquímicos. Se construye la iglesia según el plano. Ese plano entró en contacto con la existencia divina. Creo que Saunier se dio cuenta de que algunos metales se podían transformar en una experiencia espiritual. ¿Habrá tenido el tesoro del padre Saunier algo más que valor monetario? ¿Habrá tenido conocimientos de otros mundos? El sacerdote solo le confió a una persona el origen de esa misteriosa riqueza, a su ama de llaves, Marie de Narnaud. Pero ¿cuál era el secreto? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la inscripción sobre la puerta de la iglesia es una pista. Saunier colocó una inscripción sobre la puerta. La gente ha hablado de ella durante más de 100 años. La inscripción dice: Terribilis est locus iste. Es mal traducido como este lugar es terrible, pero de hecho, la inscripción
viene del libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Jacob sueña con una escalera que conecta la tierra al cielo. Los humanos se conectan con la divinidad. La traducción del Antiguo Testamento dice: este lugar es increíble. ¿Es esta inscripción del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea una referencia a algo divino? ¿O indicará una conexión extraterrestre? Creo que Rennes-le-Château puede ser un portal estelar a otro mundo. Me baso en la inscripción sobre la entrada de la iglesia que colocó Saunier. ¿Por qué colocaría esa inscripción a menos que quisiera indicar que ese lugar asombroso, poderoso e increíble es un portal a las estrellas? Rennes-le-Château es uno de los lugares más escalofriantes y poderosos en que haya estado. La Tierra guarda un misterio. La gente asegura que es un lugar de ovnis. Hay quienes aseguran haber experimentado cambios de tiempo y otros que dicen haber tenido encuentros con el demonio. Este lugar tiene algo que hace que sucedan cosas extrañas. ¿Podría ser esta pequeña villa un portal a un pasado extraterrestre? ¿O incluso a otra dimensión? La respuesta tal vez esté sepultada con Marie de Narnaud. O quizá puedan revelarse los secretos de Rennes-le-Château como muchos creen. La respuesta podría no estar en Francia, sino al norte, en Escocia. Capilla de Roslin, Escocia. En la cima de una colina con vista al pueblo de Roslin, a 11 kilómetros de Edimburgo, se encuentra esta iglesia medieval del siglo XV. Hay quienes afirman que algunas de las reliquias perdidas más grandiosas del mundo están escondidas en cámaras secretas en esta iglesia. Entre esas reliquias se encontraría el tesoro de los caballeros templarios. Este elitista grupo de monjes guerreros estableció su sede en el Monte del Templo en Jerusalén durante las cruzadas cristianas. Se rumoraba que tenían muchos artículos religiosos de valor, incluso la reliquia de oro más valiosa de todas. El Santo Grial, la copa que usó Jesús en la última cena. Los caballeros templarios comenzaron a excavar el templo de Salomón. Se dice que dentro de estas cavernas secretas hallaron artículos de oro. En el momento del saqueo del templo de Salomón, el tesoro desapareció repentinamente. Se llevaron el tesoro a Escocia y lo enterraron en la capilla de Roslin. La construcción de la capilla de Roslin es muy interesante porque albergaría los grandes secretos de la religión judaica cristiana. Y ahí está el Santo Grial, que es donde se esconderían los secretos de la cristiandad. ¿Podría la capilla de Roslin haber sido construida para resguardar el Santo Grial? Algunos creen que la arquitectura de la capilla está adornada con mensajes y símbolos misteriosos que revelan el secreto del paradero de la copa de Cristo. Llegamos, esta es la capilla de Roslin. William Sinclair estaba encargado de la construcción de la capilla. Era un hombre muy rico y el canciller de Escocia en aquel entonces. Era un hombre brillante y talentoso que se dedicó a recoger conocimientos de todo el mundo. Y esa sabiduría ancestral la plasmó en la reforma que hizo de la iglesia de Santa María Magdalena en Rennes-le-Château. Entre las tallas de las paredes de la capilla de Roslin se encuentran unos rostros llamados los hombres verdes,
Son deidades paganas que representan el crecimiento y el renacimiento. Algunos creen que estos extraños rostros son una clave de que la capilla realmente esconde el Santo Grial. Las tallas tienen un doble significado, siempre lo han tenido. El hombre verde aparece en más de 110 lugares. La progresión del hombre verde de este a oeste representa el paso del tiempo. Todos los hombres verdes jóvenes están del lado oeste y a medida que avanzan al oeste, van envejeciendo. Simboliza los secretos más grandes de la naturaleza. Nos hace preguntarnos si el Santo Grial está relacionado con esos secretos y con la presencia del hombre verde en esta capilla del Santo Grial. Pero si el Santo Grial está en la capilla de Roslin, ¿dónde podrá estar escondida? Algunos creen que está en un elaborado pilar llamado el Pilar del Aprendiz, y al menos una persona trató de sacarlo de allí. Tenemos conocimiento de que una persona llegó a la capilla con un hacha para derribar el Pilar del Aprendiz, porque estaba convencido de que el Grial estaba adentro. ¿Qué es el Grial? ¿Qué pasaría si te dijera que el Grial es tu ADN porque es tu pasado y es tu futuro? Lo más importante es que ese pilar se asemeja a una cadena de ADN. Podrían indicar todas esas misteriosas tallas que han sido relacionadas con el Santo Grial, que el cáliz usado por Jesús en la última cena era algo más que una copa. La historia es muy interesante para los teóricos de los antiguos astronautas. Por ejemplo, Wolfram von Eschenbach sostenía que el Santo Grial provenía de las estrellas. ¿Qué quiso decir con eso? Lo describen como un recipiente que tenía luces rojas parpadeantes. ¿Tenían los templarios algún dispositivo tecnológico? ¿Podría ser el Santo Grial un vínculo antiguo entre Jesús y algún poder espiritual o de otro mundo? ¿Nos podría dar pruebas de un vínculo entre nosotros y un origen extraterrestre si lo encontráramos? De ser así, ¿podrían estas misteriosas iglesias o templos de oro en Perú, Egipto y Francia contener tesoros con mucho más valor que solo valor monetario? Bien sea en la capilla de Roslin o en Rennes-le-Château, siempre terminamos buscando bajo tierra donde tal vez haya tesoros físicos, además de tesoros espirituales. Bueno, el oro representa en la historia humana el poder económico, el poder político, porque es el reflejo brillante del sol y es una comunicación con las estrellas. Todas las culturas del mundo le asignaban un valor al oro sobre todas las cosas. Parece que tenían una característica, el oro, que nosotros desconocemos. ¿Podría el oro ser el vínculo máximo entre humanos y seres de otros mundos? ¿Será una conexión tangible con unos ancestros extraterrestres que vinieron a la Tierra hace miles de años? Tal vez. Pero si la búsqueda de oro es realmente una de las razones por la que los extraterrestres de la antigüedad viajaron a nuestro planeta, queda una pregunta por contestar. ¿Volverán por más?